Bienvenidos al curso de Comunicación Interpersonal. En este curso desarrollaremos esta competencia. Pero, ¿qué son las competencias laborales? Las competencias laborales son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen de manifiesto en un desempeño observable y superior, sostenido en diferentes contextos, que una persona demuestra en un puesto, en un rol o en una función laboral determinada. Este desempeño es valorado culturalmente y operativamente muy útil. Hoy veremos comunicación interpersonal aplicada a la relación comercial con clientes. Bienvenidos nuevamente al curso de comunicación aplicada a la relación con clientes. En el módulo anterior pudimos desarrollar todas aquellas cuestiones variables que son importantes a la hora de demostrarle a ese cliente que tenemos todos nuestros esfuerzos enfocados en satisfacer sus necesidades, pero que las habilidades humanas no estaban puestas en juego. Hicimos foco sobre los espacios, los objetos, la distancia, las imágenes comunicacionales que proponíamos en ese espacio de comunicación con el cliente. Ahora haremos foco en lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestro tono, con nuestra cara, con nuestras manos, es decir, con nuestras capacidades humanas y sociales para comunicar una idea a ese cliente y fundamentalmente para escucharlo e interpretar sus necesidades. Bienvenidos a Comunicación Interpersonal aplicada a la relación con clientes. Objetivos que tenemos en este curso: desarrollar competencias y principios de comunicación interpersonal a través de la escucha eficaz, la empatía, el uso y la comprensión del lenguaje verbal y no verbal. Y todo esto aplicado de manera práctica en clientes internos y externos. Es decir, cuestiones que tienen que ver con la aptitud, actitud y el contexto. Estoy remotivado de hacer este curso. Como verán, es muy importante cómo decimos las cosas. Por eso, en esta parte del curso de comunicación, veremos dos grandes grupos de temas. Por un lado, lo que decimos. Y por el otro, cómo lo decimos. ¡Hola! Sí, le robo un segundo. Le robo un segundo. ¿A quién le gusta que le roben? El lenguaje es muy amplio. Tenemos un castellano muy rico. ¿Por qué decirle robo cuando en realidad yo necesito invertir ese tiempo en comunicación? Hay muchas palabras que decimos sin pensar. Y que es importante lo que decimos. Porque lo que decimos construye una realidad en el otro. Entonces, si tenemos un lenguaje tan rico, ¿por qué decir perdón cuando no necesitamos decir perdón? ¿O no decir gracias cuando necesitamos decir gracias? ¿Por qué no utilizamos palabras mágicas como el nombre de alguien? ¿Por qué estamos tan limitados en cuanto a las herramientas que tenemos para decir? En este bloque trabajaremos en lo que se dice, desde el bienvenidos, en qué le puedo ayudar, en adelante. Lo que se dice es muy importante para construir una realidad en el cliente. Y luego, en el cómo se dice, donde trabajaremos en temas de distancia, tono, simetría, inflexión y otros temas más. Vamos a un local comercial a probar todas estas teorías que se transforman en práctica. No hay nada más práctico
que una buena teoría. Hola, bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy ¿Qué bien. le podemos ayudar? Andaba buscando colchones. Colchones, qué interesante. Pase por acá. Muy bien. La apertura, la distancia, la generación de la búsqueda hacia el cliente. Hola, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? La mirada. Situaciones muy importantes para generar este primer contacto con el cliente. Necesitamos generar apertura. Estamos para ayudarle. Y esto lo hacemos con la mirada, la simetría, la apertura y por sobre todas las cosas, lo que decimos. Bienvenido. ¿Y cómo lo decimos? Nuestra imagen corporal, nuestra posición corporal habla de nosotros. El movimiento de las manos, cómo entregamos o estrechamos esa mano, cómo abrimos el juego a que nuestro cliente pase. Este primer momento es el momento de la verdad, es el momento en el cual todos nuestros esfuerzos humanos se juntan con las necesidades de ese cliente. Vamos a ver cómo continúa. Tome asiento, por favor. Bueno, gracias. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la simetría. La simetría es estar a la misma altura del cliente. Es decir, lograr este concepto de poder tener una cercanía. Si yo atendería a mi cliente parado y él sentado, esta simetría se rompería. Siempre lo que está más arriba es una cuestión de autoridad. Y la distancia que existe no sería la óptima. Si él está parado y yo sentado, debería ir a buscarlo. Es decir, me paro para buscarlo, por favor, tome asiento. Y fíjense que comunicacionalmente estoy siendo abierto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué te puedo ayudar? María José me va a atender. En este momento la acabo de congelar. Está durita. Hay algunos elementos, luego de ver comunicación organizacional, que tiene que ver con la comunicación interpersonal. La distancia, el tono de voz, su apertura, su sonrisa, le van a dar la bienvenida a ese cliente a este espacio. Vamos a ver de ahora en adelante, una vez que apriete play, cómo se comporta María José en la atención al cliente. ¿Damos play? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Bien, vine a ver sábanas. Bien, ¿de qué medida? 2 plazas. 2 plazas. Pasa por acá, acompáñame. ¿Cómo no? Frases de apertura. Es muy importante tener establecido una serie de frases para abrir en el momento en que entro en contacto con el cliente. Por ejemplo, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Haz el siguiente ejercicio. Ingresa a la plataforma virtual del ITG, busca tu manual, frases de apertura que se te proponen allí, identifica la que más creas conveniente y compártela en el foro con tu explicación de por qué empezarías de esa manera y no de otra. Sigue disfrutando de este curso. Te presento a Kiki y Buba. Quiero que te tomes un par de segundos y decidas cuál de las figuras se llama Kiki y cuál de las figuras se llama Buba. ¿Ya lo hiciste? Seguramente la imagen de la izquierda, la número 1, para vos es Kiki, y la número 2, la de la derecha, es Buba. No te preocupes. Esto fue descubierto por el psicólogo Wolfram Kohler en 1929, quien empezó los principios de la sinestesia. Entre el 95 y 98% de las personas estudiadas tenían tu misma respuesta. Si querés saber más sobre procesos auditivos, sinestésicos y visuales, te recomiendo, como siempre,
disfrutar de los manuales que acompañan este curso. Qué interesante ver en concreto la percepción que tiene un cliente. Como veíamos el ejemplo de Kiki y Buba, esa aprehensión que tenemos de la realidad a través de los sentidos. El espacio, la distancia, la limpieza, la iluminación y el ser humano atendiendo. Lo primero que vamos a prestar atención es en la mirada. Sí, la mirada, tan importante. Ustedes deben haber entrado a algún lugar donde ni siquiera los miran. Y si ni siquiera los miran, ¿cómo se sintieron? El hombre mira lo que le interesa. Ahora, si el hombre mira lo que le interesa y nos interesan los clientes, cuando atraviesa la puerta, lo primero que hacemos es mirarlo, hacer foco en él. La mirada es muy importante. Una mirada franca, una mirada sincera y una mirada de atención. Primer elemento a tener en cuenta, la mirada. Segundo elemento a tener en cuenta, la distancia y la apertura. No es lo mismo un bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? A un... ¿Qué necesita? De eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué entendemos por comunicación? La comunicación es ese proceso que dos o más personas realizan cuando intercambian y entienden información, en general con la intención de motivar o influir en sus conductas. En la práctica, la comunicación interpersonal es cuando un colaborador de Blanco Amor se encuentra con un cliente. Y ahí comienza la magia. Entendemos por comunicación al desarrollo de la competencia saber escuchar y expresarse en forma clara, concisa y eficaz, facilitando el intercambio de información de un modo apropiado. Esta descripción, como verán, la hemos dimensionado en 3 grandes grupos. La primera dimensión, saber escuchar. Con esto buscaremos un comportamiento sostenido de una escucha de manera activa y eficaz con los clientes. Influir positivamente, para lograr que los aportes sean incorporados por el cliente o por un colaborador o equipo de trabajo. Y comunicar eficazmente, esta capacidad de manera verbal y corporal, ser efectivos y eficientes en diferentes entornos, transmitiendo la idea que deseamos transmitir. Una comunicación eficaz nos va a permitir detectar necesidades de los clientes, ya sean internos o externos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando colchones. Bueno, ¿qué tipo de colchón buscabas? Acabo de poner a María José en pausa, pero analicemos qué hizo hasta acá. Hola, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Fíjense que utilizó palabras en primera persona y además una sonrisa y una apertura corporal. Este es el primer momento donde la comunicación organizacional se junta con la comunicación interpersonal y las capacidades y las competencias humanas, en este caso, de María José. De eso vamos a hablar en este curso de aquí en adelante. Colchones. Estaba buscando colchones. Bien, ¿en qué tipo de colchón dormís? Acabo de detener nuevamente a María José. La distancia, la simetría, el tono de voz que está utilizando son muy importantes para generar sintonía comunicacional conmigo.
las manos, su apertura, su señalización con la vista hacia el producto, su posición corporal hacia el producto, están generando en mí un interés por este colchón y no por otros. Me ha direccionado hacia este producto. En el curso de ventas veremos el proceso que está haciendo María José conmigo como cliente. Ahora nos vamos a centrar en su lenguaje corporal y en su lenguaje verbal. ¿Continuamos? Bien. ¿Querés probarlo? La idea es que lo pruebes, ¿sí? Sí. Te puedas sentar y vos veas la comodidad, cómo te sentís en el colchón. Cuando mostramos un colchón o cuando intentamos que el cliente palpe la calidad de nuestros productos, ¿nos fijamos cómo lo hacemos? El cliente en un colchón, ¿debe sentarse o debe acostarse? Piensa tu respuesta y compártela en el foro de la plataforma virtual. Te recordamos seguir leyendo los manuales, haciendo los ejercicios y compartiendo todo lo que vas aprendiendo. Este colchón lo vas a sentir un poco duro, ¿sí? Y es normal, ¿sí? Porque es espuma de alta densidad. El nombre te lo está diciendo. Si te hago probar otro tipo de colchón, vas a ver que te vas a hundir, ¿sí? Porque es de densidad media o densidad baja. Yo te estoy ofreciendo algo que sé que te va a durar y sé que te va a ser cómodo para vos y te vas a sentir bien en el colchón. Pero en el caso que lo sientas demasiado duro, lo damos vuelta y tenemos otro colchón más blando, ¿sí? Que es lo bueno de este colchón también. Voy a detener un segundo a María José. Está utilizando, como decíamos, palabras positivas, haciendo un lenguaje con sus manos, teniendo una comunicación visual directa y además, si hablamos de simetría, está en una situación de poder más elevada. Ella está más arriba y yo un poquito más abajo, tocando el producto y sintiéndolo. Vamos a pensar en los verbos que utilicé yo y en los verbos que utiliza ella. En mi cabeza, como consumidor, me estoy imaginando este colchón en casa. Ahora, ¿ella sabe cómo es mi casa? ¿Sabe para qué lo voy a usar? Por el momento no ha utilizado preguntas. Esperemos que más adelante lo haga y si no es así, veremos qué pasa. ¿Cuántas personas dormirían en el colchón? Yo y mi señora. Vos y tu señora, bien. ¿Y tu señora qué contextura física tiene? Y es muy bonita. Eso es bueno. Pero Sí, además... para mí. Obviamente, sí. Chiquita, bajita, flaquita. sí. Bien, ahí vamos a tener un pequeño problema. ¿Problema? Ejercicio práctico. Ingresa a nuestro curso y allí comenta en el foro las siguientes respuestas. ¿Cómo hubieras comenzado la relación de apertura con este cliente? ¿Qué preguntas de situación hubieras realizado? ¿Qué preguntas de necesidad? ¿Qué sugerencia le darías a María José para mejorar lo que dice en esta comunicación con los clientes? Haz el ejercicio, disfruta de la lectura y continúa aprendiendo en ITG Virtual. No es un problema. Ella se va a tener que adaptar más que vos al colchón. Ajá. Sí, por el peso. Ella al no tener el mismo peso que vos, lo va a sentir mucho más rígido. Te va a decir que por ahí se levanta con dolor de espalda. Pero Ajá. como te dije, lo podemos rotar y tenés un colchón más blando. ¿Qué podés hacer también en pasar a uno de resorte? ¿Sí? Ajá. Que no es blando, es rígido, pero no llega a tener la rigidez de lo que es espuma de alta densidad. Entonces ahí podemos compensar un poco el peso de tu señora también. O sea que aquel sería mejor para mi señora y este para mí. Claro, lo ideal sería este para los dos, porque a vos este te va a venir re bien, ¿sí? Pero a ella no, porque ella es más chiquita, la contextura física no le va a funcionar para el colchón. ¿Y qué te parece si compro 2 colchones y dormimos separados? No, tenés que llevar uno para los dos. Muy bien. Bueno, bien, ¿querés que probemos este ahora para ir probando los diferentes colchones y que vos veas la comodidad, ¿sí? Sentate.
¿Cómo lo sentís? Es más confortable, más blando. Fíjate en la tela, toca la tela, ¿sí? Esto en el verano te sirve un montón porque no transpira, ¿sí? No como el matelaciado que tenemos en el bordó, por ejemplo, o en otro tipo de colchones. Obviamente también viene el cubre colchón, que así sea matelaciado o yacar como es esto. Uso de palabras técnicas. Hablar un mismo lenguaje con el cliente es muy importante. Hay veces que nos olvidamos que los clientes no manejan ciertas palabras que son técnicas. Ingresa al manual, a los foros y a los chats de debate, interpreta cuáles son aquellas palabras técnicas que deberíamos utilizar y cuáles no, o que merecen una explicación previa antes de decírselas a un cliente. Por ejemplo, no todos los clientes saben qué es el jacquard, el matelaciado. Intenta identificar cuáles son las palabras técnicas de los productos o servicios que comercializas y búscale la explicación para que un cliente entienda nuestro lenguaje, las ventajas y fundamentalmente los beneficios. Se recomienda una vez al mes que vos lo gires, ¿sí? Y lo rotes, para que el peso no esté siempre en el mismo lugar, porque obviamente cuando estamos en pareja los pesos no son iguales, ¿sí? Por ahí uno es más grande, más flaquito, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el rotarlo y girarlo? Que el peso no esté siempre en el mismo lugar y el colchón obviamente así te va a durar más. Acá, como verás, tenemos la muestra de todos los colchones, ¿sí? Para que cada uno de los clientes pueda ver cómo está por dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene su colchón adentro, ¿sí? De lo que está compuesto. Todo lo que está en rojo acá, como verás, son resortes laterales y esquineros, ¿sí? Que hacen que el colchón no se te hunda. Adentro lo que ves es una placa de polietileno que está en toda la parte lumbar del colchón para que tu espalda siempre esté en la posición correcta. Esto es un colchón que soporta 130 kilos por persona. Tiene un poquito menos de soporte que el blanco que vimos, que el 452, pero obviamente eso va también en el tipo de peso que tenés vos, que tiene tu señora, ¿sí? Y ahí vamos viendo qué es lo que más te sirve a vos. Bueno, entonces lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Sí. Bueno, dale, cuando quieras te espero. Muchas gracias. Sí, mi nombre es María José. Listo, María José. Listo, Chao. hasta luego, que estés bien. En el momento de la verdad, cuando el cliente se encuentra con un colaborador de Blanco Amor, lo primero que debemos hacer es saber escuchar. La mayoría de nosotros, cuando hablamos con otros, no le prestamos atención a nuestras propias reacciones. Es más, cuando la persona que está hablando con nosotros habla, comúnmente pensamos ¿qué vamos a decir después? La escucha activa es ese momento donde estoy preparado psicológicamente para comprender y enfocarnos en las necesidades de nuestros clientes. Las sugerencias para una escucha eficaz serían evitar las comparaciones. Las comparaciones hacen difícil la escucha, porque todo el tiempo se intenta evaluar quién es el más ingenioso, competente o emocionalmente más sano frente a un cliente. Evitar leer el pensamiento, es decir, escuchar al cliente es dejar que su comunicación fluya y termine de decir toda la frase que nos quiere decir. Tenemos que tener en cuenta no solamente lo que decimos y cómo lo decimos luego de la escucha eficaz, sino qué palabras utilizamos. Recordamos que nuestro lenguaje genera contexto, genera contenido, genera realidad en el otro. Algunas palabras que comercialmente deberíamos evitar y hay otras palabras que deberíamos utilizar en nuestra comunicación cotidiana. Por ejemplo, palabras o frases que eliminan opciones. No deberíamos utilizar o no es aconsejable el no tiene que, no puede, no es nuestra política, usted solo puede. Estas eliminan opciones. Deberíamos ofrecer alternativa, como por ejemplo, por ahora tengamos esta opción, vamos a encontrar más alternativas que generen apertura. Deberíamos evitar todas aquellas que juzgan, como por ejemplo, me parece inadmisible, usted debería ser menos, usted debería ser más. Deberíamos tener apertura a no juzgar, como me parece atendible lo que usted dice, aunque le sugiero
Deberíamos evitar aquello que cree incertidumbre, como por ejemplo, trataré, no le aseguro nada, y esto debería resultar. Nuestra comunicación debe dar confianza. El problema es complejo, pero seguro quedará resuelto. Déjenlo en nuestras manos, sabemos cómo resolver el problema. Deberíamos evitar aquello que aleja a las partes, como por ejemplo, usted ve una situación y yo sin embargo estoy viendo un problema. El usted y yo separa los mundos. Deberíamos utilizar más el nosotros. Nosotros tenemos un problema. Nosotros, nuestro problema es, nosotros vamos a ir solucionando. Deberíamos evitar aquellas preguntas que cortan la comunicación como ¿cuál es el problema? ¿Cuál es su queja? ¿Qué necesita? Cuénteme por favor en qué le podemos ayudar, sería una buena apertura. ¿En qué lo podemos ayudar? Serían cuestiones que mantienen activa la comunicación. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido este curso de comunicación organizacional interpersonal aplicada a la relación con clientes. Pueden profundizar los conocimientos con la lectura que tienen en la carpeta de lectura en el campus virtual y además con los videos que nosotros sugerimos que vean. Recuerden hacer las autoevaluaciones y las evaluaciones y participar de los foros, de los chats, de los wikis y de toda propuesta educativa que tengamos dentro del campus virtual. Por ahora, muchísimas gracias y los espero en el próximo curso. Chao. Este curso viene acompañado de ejercicios teóricos, prácticos, foros, chat y otras actividades didácticas educativas en la plataforma virtual itgvirtual.com.ar en el aula de Blanco Amor.